intimidad con el Rey. Dile: Señor, quiero estar en lo secreto contigo. En lo secreto contigo quiero estar. Quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. Solo tú eres digno. En lo secreto contigo quiero estar. Quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. En mi habitación o en la multitud me rindo. Solo tú eres digno. Solo en mi habitación puedo ver tu corazón y la respuesta a mi oración. Solo quiero estar contigo. Solo tú eres mi abrigo. Solo tú, Jesús. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. En mi habitación o en la multitud me rindo. Solo tú eres digno. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. Allí te quiero ver. En lo secreto. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. En mi habitación o en la multitud
Señor. Gracias, Padre, por darnos la bendición de poder una vez más, Señor, participar de las cosas tuyas, Señor, de poder estar, Dios mío, Señor, en tu presencia y poder en este momento, Padre, Dios mío, participar de lo que es tu palabra, Señor. Te pido que en esta hora, en este tiempo, nos des entendimiento, Señor, que nos abundes en sabiduría, que nos abundes, Padre, en lo que es, Señor, mi Dios Padre, escudriñar la palabra, en lo que es, Padre, ciertamente, entender las cosas tuyas, papá. Porque, Padre, es necesario que tú nos des ese espíritu de revelación en lo tuyo, Señor, para que a través de esa revelación podamos, Padre, entender más ese designio tuyo, Señor, ese propósito tuyo, Padre. Bendice a los hermanos y hermanas que se unen en esta hora, en este tiempo de palabras, Señor, aquellos que, Padre, disponen tiempo, disponen el corazón para recibir, Señor Dios mío, este tiempo de enseñanza, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Padre, y obra de acuerdo a ese propósito, Señor. Yo te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Porque tuya la alabanza, tuya la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, los continúe bendiciendo a todos mis hermanos y hermanas que están conectados, los que están oyendo la palabra, los que más adelante han de oír este audio. Es una bendición poder seguir escudriñando acerca de lo que es la palabra de Dios, acerca de lo que es esta enseñanza. Estamos, mis hermanos, edificando la casa sobre la roca, estamos edificando de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios nos va enseñando de día en día. Es una bendición podernos disponer, poder correr una vez más para estar en los asuntos del Padre. Recordemos que en los asuntos del Padre nos conviene estar, ¿no? En los negocios del Padre, como dijo el Señor, aún a su edad temprana, lo manifestó de esa manera: en los negocios del Padre me conviene estar. Mis hermanos, Dios nos viene enseñando acerca de eh, lo que es la nueva naturaleza, lo que es la vida del Espíritu, de lo que es todo esto. Y Dios nos viene hablando, mis hermanos, lo que fue tragedia del pecado, como el pecado vino a dañar algo que Dios había hecho en su perfección, porque Dios todo lo hizo perfecto, todo lo que Dios hizo lo hizo perfecto, y todo lo hizo con propósito el Señor. Pero hubo un daño en el cual pues Dios nos venía hablando acerca de lo que fue el mismo enemigo, la misma serpiente, como intervino para desviar el corazón del hombre, para hacer que el hombre desobedeciera la palabra de Dios, se saliera de la voluntad de Dios, porque siempre el enemigo busca eso, sacar al hombre de lo que es la voluntad de Dios, de esa voluntad divina, de esa voluntad que el Señor manifiesta a través de lo que Él dice, a través de lo que Él dice. En eso conocemos la voluntad de Él, a través de lo que sale de su boca, vamos nosotros conociendo cuál es su voluntad, lo vamos conociendo más. Por eso lo importante, cuando el Señor nos manda a escudriñar la palabra, debemos escudriñarla, porque ahí es donde vamos a entender qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios reprueba. Así que al escudriñar vamos entendiendo más. Vemos cómo el hombre pecó, cómo el hombre perdió la imagen, perdió la naturaleza de Dios, porque ahí se perdió. Todo eso que era perfecto se perdió, se borró esa imagen, porque Dios le dio una imagen al hombre, una imagen conforme a la del Señor, porque cuando Él dijo hagamos al hombre, hagamos a nuestra imagen y a semejanza. Pero cuando vino el pecado, cuando entró el pecado, cuando vino la desobediencia, esa imagen fue borrada, fue borrada. Y esa naturaleza divina, santa, que conforme a Dios, se malogró, se malogró, se echó a perder, se dañó. Entonces
Entonces el hombre vino y adquirió una imagen contraria a la de Dios. Adquirió una naturaleza contraria a la de Dios. Y fue esa naturaleza pecaminosa, una naturaleza terrenal, carnal, diabólica. Y eso fue lo que adquirió el hombre, como lo dice en Santiago, una naturaleza terrenal, animal y diabólica. Allá encontramos esa palabra en Santiago 3:15. Conocemos cómo esa naturaleza carnal o pecado, pecaminosa, vemos cómo se posesionó en la mente del hombre, en el corazón del hombre, en ese corazón, porque el pecado entró al corazón. Y al entrar el pecado, entraron las tinieblas, entró la oscuridad, entró el conocimiento del mal. Entonces, porque en el principio, recordemos eso, había una inocencia. El hombre no conocía el mal, el hombre no conocía la maldad. El caso de Adán y Eva, ellos no conocían la maldad. Pero al desobedecer y al comer del fruto, el cual Dios les prohibió, en ese momento a su corazón entró la oscuridad. Vinieron las tinieblas y conocieron lo que era la maldad. Entonces el hombre pierde la inocencia, ahí se pierde. En ese momento perdió la inocencia. Fue expulsado de la presencia de Dios cuando fue echado del Edén. Fue expulsado. Recordemos que el Señor le expulsó, el Señor puso un ángel para que estuviese guardando la entrada a ese Edén. En ese momento el hombre es separado de la presencia de Dios, porque el pecado separa. El pecado es el que hace la separación. Y ya no volvió a tener en ese momento acceso a la presencia. No se le permitió volver a entrar debido a lo que el hombre adquirió, debido a lo que el hombre hizo, porque aprobó lo que Dios había desaprobado. Ese es el peligro cuando nosotros aprobamos lo que Dios desaprueba. Entonces ahí es cuando nos metemos en problemas con Dios, cuando lo desobedecemos. Cuando Dios me dice una cosa y yo digo otra. Cuando Dios dice no vaya por ese camino y yo apruebo ir por ese camino. Entonces ahí es donde viene la consecuencia, ahí es donde viene la contradicción. La contradicción cuando hacemos lo que a nosotros nos parece. Estamos pecando contra decir a Dios, estamos trayendo maldición, porque la rebeldía, la desobediencia trajo maldición. Recordemos que por el hombre Dios maldijo la tierra por el pecado. Eso lo encontramos allá en Génesis, lo hemos estudiado. Debido a ese pecado, entonces, hermano, la muerte entró, la maldición entró. Vino una enfermedad y vinieron cantidad de cosas, consecuencias, porque se sufren las consecuencias. Siempre se va a sufrir consecuencias cuando se desobedece a Dios. Por eso Dios es enfático en lo que nos habla. Por eso el que conoce a Dios sabe que Dios se agrada es en la obediencia, más que en los sacrificios. Es en que se le obedezca, en que se le tema verdaderamente. En eso Dios se agrada. El que empieza a conocer a Dios, aquel que empieza a tener una comunión con Dios, y al conocerle sabe que hay una consecuencia cuando no se está obedeciendo, no se está haciendo lo que Dios dice que se debe hacer. Entonces, mis hermanos, es muy importante siempre estar delante del Señor y corregir lo que debemos corregir. Todo aquello que debemos corregir lo tenemos que estar corrigiendo delante de nuestro Dios. Muy importante, hermanos. Entonces vemos cómo la Escritura nos enseña
acerca de lo que es el pecado. Entonces el pecado es una naturaleza en el hombre. O sea, se adquirió una naturaleza terrenal, animal y diabólica. O sea, eso se adquirió en el momento de pecar. En el momento en que el hombre peca, adquirió esa naturaleza. Esa naturaleza. Allá en Efesios, el apóstol Pablo lo cita. Allá en Efesios capítulo 2, verso 3, dice que por naturaleza éramos hijos de ira, por naturaleza. Y en el Salmo 51:5 declara que somos formados y concebidos en pecado, o sea que esa naturaleza está ahí. Fuimos concebidos en pecado, nacimos con una naturaleza pecaminosa. Todo ser humano nació con esa naturaleza pecaminosa. El único que Jesucristo cuando nació y fue concebido, que eso fue hecho por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró ese milagro, el Espíritu Santo guardó, protegió al Señor Jesucristo para que él no adquiriera esa naturaleza que tenía el hombre, que era una naturaleza pecaminosa, para que él no naciera en pecado. Por eso el que nació fue el santo ser, como lo dice la Escritura, el santo, el que nació. Es algo que es misterios que muchas veces, hermano, no podemos nosotros explicarlos, porque son cosas que Dios hace. Hay cosas que Dios hace que no las podemos nosotros explicar. Por eso Dios es Dios. Y vemos, mis amados, que ahí lo citó David, dice que fuimos formados y concebidos en pecado. El apóstol Pablo dice más allá también en Efesios, dice que el hombre viejo está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, es algo que está adherido ahí. El hombre viejo está viciado. Es decir, que el pecado es un poder, el pecado es una tendencia que está arrastrando continuamente el mal. ¿A dónde arrastra el pecado? Continuamente está arrastrando al mal, lo está arrastrando, lo está jalando. Es imán, como un imán que siempre está llevando al mal, a lo que es maligno, a la iniquidad. Que es un poder, es una tendencia, es un poder, algo que está ahí. Por eso nos manda a tener una comunión con Él para ser librados del mal, para que a través de la comunión, estar en el Señor Jesucristo, seamos preservados del mal. Entonces vemos eso, mis amados. Vemos cómo el origen de la maldad y de la tentación entró en el corazón. Entró en el corazón. Y eso se metió en el corazón del hombre. Y eso está en el corazón del hombre. Eso está en el corazón. Donde dice que cada uno es tentado. Cada uno, individualmente, cada uno es tentado. Su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ese es lo que trae ahí. Es una cadena en reacción. Una cosa tras de otra. Entonces ahí, la concupiscencia, lo que está en el corazón, lo que está ahí metido, lo que está ahí adherido, lo que está ahí, mi hermano, el corazón, esa concupiscencia. Vimos la palabra, estaba compartiendo acá lo que es la imagen que perdió el hombre, que se le borró y cómo se malogró lo que era perfecto, lo que Dios hizo perfecto. Les compartí acerca de lo que fue ese pecado original y toda la consecuencia que trajo a la raza humana, al hombre en sí.
Pecado es una naturaleza, algo que se adhirió a una naturaleza en el hombre. Por eso allá en Efesios Pablo lo citó, diciendo que por naturaleza éramos hijos de ira. Y en el Salmo 51:5 declaró David que fuimos formados y concebidos en pecado. También Pablo dijo que el hombre viejo está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, que el pecado es un poder, es una tendencia que arrastra continuamente al mal. Eso es el pecado, es una tendencia que siempre nos está arrastrando de continuo al mal. Y eso está en la carne, eso está en el hombre, lo que se adquirió. Nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Les compartía que el único que no nació con esa naturaleza pecaminosa fue el Señor Jesucristo, porque fue guardado por el Espíritu Santo y fue preservado para que la naturaleza pecaminosa de María no fuese adherida a Cristo, que es el santo ser que nació del vientre de María, pero preservado por Dios y guardado, porque Él nació sin pecado, sin pecado. Mas nosotros sí nacimos en pecado, así hemos nacido. También les compartía de que en el origen de la maldad y de la tentación está en el corazón del hombre. Desde que se originó el pecado, eso siempre ha estado ahí en el corazón del hombre, de donde cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces la paga del pecado es la muerte, siempre. O sea, el pecado trae la consecuencia y la muerte. Y le trajo la muerte espiritual al hombre, el pecado. Entonces el pecado es algo más que una debilidad, eso va más allá. Es algo más que una debilidad, una simple inclinación. Eso va más allá, es una naturaleza, es algo natural, algo que está ahí por naturaleza, algo que está adherido a nuestro ser, que nos incita y nos hace propensos y predispuestos a lo malo. Entonces, el mismo apóstol Pablo afirmó que el pecado es una ley, algo que rige, algo que gobierna nuestro cuerpo, nuestros miembros carnales, que se rebelan contra la ley y la mente y que nos llevan cautivos al mal. Eso está en Romanos 7:15. El pecado nos hace instrumentos de iniquidad, en Romanos 6:13. Y se enseñorea a nosotros, haciéndonos así sus esclavos. Eso está en Romanos 6:17. Pues como dijo Pablo, si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos súbditos de aquel a quien obedecemos. Romanos 6:16. Por tanto, la carne es el régimen o dominio del diablo. Y aquellos que andan en la carne son esclavos del diablo. Pues andar en la carne, andar en el hábito pecaminoso, eso nos hace esclavos del diablo. Por lo tanto, Dios no quiere que seamos esclavos del diablo. Dios quiere que seamos un pueblo libre de esclavitud. Por eso Cristo, cuando se reveló y vino a salvar y se manifestó, vino a deshacer las obras de esclavitud, las obras del diablo. Él vino a deshacerlas. Por eso nos tenemos que someter al Señor. Porque cuando estamos sometidos a Él, las obras del diablo se empiezan a deshacer. Ese reino diabólico empieza a ser destruido, ese dominio satánico empieza a ser quebrantado. Y Dios empieza a hacer una obra poderosa en nuestras vidas. Ahora el pecado borró la imagen de Dios en el hombre, implantó la suya propia. Entonces, ¿qué imagen fue la que se adquirió? Una imagen diabólica, con obras diabólicas, con obras satánicas, llenas de inmundicia. Por eso también allá lo cita la palabra, dice no hay justo. Cuando Pablo lo dijo allá en Romanos, dice no hay justo. No, dice ni hay uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo esto, hermano, lo produjo el mismo pecado. ¿Cómo imposibilitó el pecado? ¿Cómo volvió el pecado al hombre inútil? ¿Cómo lo alejó de Dios? ¿Cómo lo separó de Dios? Porque hubo una separación terrible. Vemos cómo se efectuó esa separación. Así que esa fue la consecuencia de desobedecer. ¿Por qué Dios nos habla todo esto? Porque Dios quiere que tomemos más conciencia, que seamos más entendidos, que no nos dejemos arrastrar por la rebeldía, que no nos dejemos llevar por nuestras opiniones, porque es que a veces nos volvemos sabios de nuestra propia opinión y estamos muchas veces contradiciendo a Dios, estamos desaprobando muchas veces a Dios. Cuando hago algo que Dios me dice que no debo hacer, entonces estoy aprobando algo que Dios reprueba, y eso me hace desobediente, y eso me hace rebelde. Por eso, mis hermanos, vemos cómo el enemigo sembró eso, cómo sembró esa rebeldía y cómo puso eso en el corazón del hombre. Vemos cómo el pecado destruyó la primera creación, todo lo destruyó, todo lo dañó, todo lo trastornó, toda la naturaleza fue trastornada. Usted ve que hasta los animales fueron hermanos, trastornados por todo lo que fue el pecado, la desobediencia. Como los mismos animales ahora tenían ya una naturaleza terrible en cuanto a que los animales mismos se volvieron fieras y como los animales mismos se empezaron a destrozar unos a otros, porque todo el pecado lo daña, lo trastorna. La misma creación lo ha sufrido y por eso la creación se duele por el pecado, está dolorida, gime con dolores de parto, por la misma maldad que hay, porque vemos cómo la maldad ha crecido y la misma creación siente eso, la misma creación. Por eso la creación misma gime esperando ser rescatada. Está esperando también en la manifestación de los hijos de Dios, aquellos que el Dios del cielo liberta de las garras del diablo, aquellos que el Señor rescata, porque Dios es el que nos rescata, mis hermanos. Si Dios en Cristo no nos hubiera rescatado, estaríamos terriblemente, hermano, en una oscuridad patente. Estaríamos en tinieblas, estaríamos, mis hermanos, en la ceguera total. Pero Dios nos rescató, Dios nos rescató. Ahora el mismo Señor nos ha dado la capacidad para buscarlo, para entender. El mismo Señor nos da esa capacidad. Entonces, ¿Cristo a qué vino? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? ¿Qué fue lo que se perdió? Se perdió primeramente el hombre y a la vez la imagen de Dios en él. Eso se perdió. Eso se perdió. Por eso en Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, la imagen de Cristo se había perdido. Eso se había perdido. La imagen de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Hebreos 1:3 habla también que Jesucristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Romanos 8:29 dice Dios que a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces,
¿Para qué predestinó? ¿Para qué el Señor eligió? ¿Para qué Dios apartó? Propósito principal, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que en la salvación, en la redención, Dios vino a restaurar esa imagen. Dios vino a restaurar. Dios vino a darle al hombre nuevamente la imagen. Lo que se había perdido, el Señor vino a restablecer eso. Eso es lo grande de la salvación. La salvación no es simplemente que nos vamos para el cielo, porque muchas veces nosotros pensamos que salvarnos es solamente irnos para el cielo. No, la salvación va más allá. La salvación, muchas cosas se restauran en el hombre, muchas cosas. Entre eso es la comunión. Se restaura la armonía, se restaura la paz, porque ahora hay paz para con el Padre por medio de Cristo. Sobre todo también se va restaurando la imagen del Señor Jesucristo, porque fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo, así, de esa manera. Pero el diablo vino a desfigurar, a destruir. Por eso en Cristo somos nuevas criaturas. Adquirimos una nueva naturaleza en Cristo. En Cristo. Ahora, propósito eterno de la redención, además de reconciliarnos con Dios, es de devolvernos su imagen en una creación nueva. Una nueva creación. La nueva creación que es obrada por Dios, por el Señor, a través de los hechos redentores de Cristo, a través de la obra salvífica de Cristo, los hechos redentores de Cristo. Entonces, para poder realizar esta obra que es gloriosa, que es maravillosa, Jesús tuvo que deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. ¿Qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo para realizar esta obra nueva? Deshacer las obras del diablo. O sea, terminar con el dominio diabólico en la creación adánica. Que eso vino a ser Cristo. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, el Señor estaba en ese momento terminando con ese dominio diabólico en la creación adánica. Porque el diablo reinaba a través del poder del pecado y del imperio de la muerte. Romanos 6, 12, 23. Así reinaba el diablo. ¿Qué usaba para reinar? La muerte, el imperio de la muerte y el poder del pecado. Poder del pecado. El pecado tiene un poder. Entonces el diablo reinaba a través de eso. Ahora, el Señor, haciendo ese pecado, terminó con esto, haciendo ese pecado. Aunque Él no pecó, pero Él tomó nuestro lugar. Ahí en la cruz, Él tomó nuestro lugar. Ahora, y con su muerte, ¿qué hizo? Destruyó al que tenía el imperio de la muerte, lo destruyó. Lo destruyó con su muerte. Porque Él dio su vida. Y al dar su vida, en ese momento estaba destruyendo el imperio de la muerte. Hebreos 2:14. Asimismo, para redimir al hombre, Cristo tuvo que devolver a lo que el pecado destruyó. O sea, que le vino a devolver la perfección. Eso le vino a devolver. Eso vino a ser Cristo. ¿Y cómo? A través de la imputación de sus 33 años de vida inmaculada. Fueron 33 años de una vida santa, pura, sin mancha, sin pecado. Ahora el Señor viene y restaura al hombre. Viene y lo restaura. Viene y lo levanta. Ahora Dios viene y cumple con la satisfacción, dándole a la justicia, a la demanda de Dios, según la ley, dándole satisfacción a esa demanda, a esa justicia divina, lo que ningún hombre sobre la faz de la tierra había podido lograr. Cristo lo logró con sus 33 años de vida, de una vida consagrada al Padre, una vida sin pecado, porque no pecó ni en un solo punto, ni en un solo mandamiento de la ley. Porque si se peca en un solo mandamiento de la ley, un solo punto de la ley, se peca en todo. Ahora, eso demandaba la justicia divina, y Cristo logró eso. Cristo logró eso.
Entonces el Señor le devuelve al hombre lo que se había perdido. ¿Mm? El Señor, Cristo, tuvo que pagar el castigo del pecado. Él pagó el castigo. Fue castigado por nosotros en la separación, en el dolor, en la muerte. ¿Mm? En el dolor y la muerte. Entonces todo el Señor lo pagó en esa cruz. Todo, porque convenía que fuera así. Convenía que fuera así. Para que hubiese justicia y para que hubiese redención, para que hubiese perdón, para que hubiese ese perdón y para que hubiese esa restauración en cuanto a la imagen. Entonces todo lo que logró Cristo, hermano, con su obra sustitutiva y expiatoria en la cruz, mucho logró Él, con su vida santa, con su vida santa, Él pagó el precio del pecado. ¿Mm? Con su muerte, que sufrió el peso del castigo. Él llevó toda la carga allá en esa cruz, toda la carga la llevó allá, el peso de toda la humanidad. De toda la humanidad. Él llevó el peso en esa cruz. Eso no fue fácil. Todo lo llevó Él en su cuerpo, todo lo llevó allá en esa cruz. Había una sentencia de maldición, hermano, contra Adán, contra la misma creación. Ya se había dicho, hermano. Ya se había dicho. En cuanto a eso, la muerte, lo que se dijo, ciertamente morirás, porque polvo eres, al polvo volverás. Eso lo dijo el Señor. Ahora, en la cruz del Calvario, Cristo llevó en su cuerpo toda la maldición del hombre. Toda la maldición la llevó en su cuerpo, toda. Sus pecados, sus enfermedades. ¿Qué llevó en la cruz? Mire lo que llevó. Pecado, la enfermedad, la vergüenza, la separación. Todo eso lo llevó en la cruz. También en esa cruz fue clavada la creación caída de Adán. Ahí fue clavada. Ahí, toda acta de los decretos, ahí fueron clavadas en la cruz del Calvario. Toda acta de decretos que nos era contraria, todo lo adánico que nos era contrario. Ese primer Adán fue ahí, clavado en la cruz, en su cuerpo, mi hermano, sepultado. Fue enterrada toda la obra maldita de la primera creación, el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué decía la profecía, hermano? Acerca cuando el Señor habló acerca de los hechos redentores de Cristo. ¿Por qué los empezó a hablar? A través de Zacarías, a través de Isaías, profetas del Antiguo Testamento que hablaron acerca de los hechos redentores. Y en Zacarías 3:9, Dios anunciaba que en un solo día iba a acabar con el pecado. Y así sucedió. En un solo día Él acabó. Cuando Cristo inspiró, cuando Cristo dio su vida, cuando Cristo dijo consumado es. Ahí en su cuerpo. Ahí en su cuerpo fue enterrada toda la obra maldita de la primera creación. Ahí en su cuerpo. Así en un solo día. En el día de la cruz. Dios mató y sepultó la creación adánica. Eso hizo Dios en el cuerpo sacrificado de su amado Hijo. Eso fue lo que sucedió. Esos fueron los acontecimientos que partieron la historia en dos, que partió el tiempo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, Dios no podía empezar una nueva creación sin terminar con la anterior. Tenía que terminar con la anterior. Tenía que suceder así. No había otra manera, tenía que ser así. Así que quitó lo primero para establecer lo postrero. Recordemos que allá en Hebreos 10:9 lo dice, quita lo primero para establecer esto último. Entonces quitó lo primero, o sea, lo adánico, para establecer lo postrero, lo que es de Cristo, la nueva creación. Ahora existe una tremenda similitud en el tiempo en que acontecieron las dos creaciones. Hay una similitud.
Mire la enseñanza en todo lo que era Adán y la primera creación. Estaba representado en el cuerpo de Jesús. Adán fue creado en el sexto día de la semana. Fíjense bien, el día sexto de la semana fue creado Adán. Por eso el número 6 es número de hombre. En el día sexto fue creado Adán. En la primera creación vemos eso que lo hemos leído en Génesis 1. En el día sexto fue creado el primer hombre llamado Adán. En el sexto día de la semana, o sea, el viernes. ¿Cuál es el sexto día de la semana? El viernes. El viernes. Ese es el sexto día. Tú puedes leer esa palabra en Génesis 1, 26, 31, para que lo estudie ahí. Ahora, de la misma manera, Jesús murió el viernes, o sea, el sexto día de la semana. Jesús murió el viernes. No por él, sino por Adán, que tenía que ser así. Tenía que morir por nosotros. No sé si lo estamos entendiendo. Señor Jesús murió el viernes, el día sexto. El día sexto, el día en que se creó al primer hombre. Pero como se malogró, la primera creación se malogró porque el pecado distorsionó, el pecado dañó, entonces Dios tenía que hacer algo nuevo. Pero para hacer algo nuevo tenía que primero matar lo primero, deshacer lo primero para hacer lo segundo. Y por eso Dios estableció un nuevo pacto, todo lo que Dios hizo, porque Dios hace las cosas nuevas. Él no vino a reformar el viejo hombre, Él vino a ser un hombre nuevo en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por eso lo cita también Pablo. Las cosas viejas pasaron, o sea, lo viejo, lo adánico. Ahora todo es nuevo, todo es hecho nuevo en Cristo, o sea, la nueva naturaleza que recibimos, que es una naturaleza santa, espiritual, divina. Entonces vemos cómo el Señor creó a Adán el día viernes, día sexto. El día sexto de la primera creación. Y lo mató en el cuerpo de Cristo el viernes, antes que comenzara la segunda creación. Está en Lucas 23, 54, 56. Y en Romanos 6, 5, 6. Cuando Cristo expiró en la cruz, en ese mismo instante falleció la creación adánica, en ese mismo instante. Y el apóstol Pablo lo explica de una manera tan maravillosa. Y lo dijo así, de esa manera. Dijo así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Fíjese bien cómo lo cita maravillosamente con la revelación que el Espíritu Santo le dio a Pablo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Romanos 6, 6. Ahora, cuando el cuerpo el cuerpo sin vida del Señor Jesús fue sepultado, vemos que fue sepultado en esa tumba allá, en ese momento fue enterrada la primera creación. ¿Por qué dice la palabra? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Miren la similitud, mis amados. Ahora, en la primera creación dice el libro de Génesis, que Dios reposó en el séptimo día, sábado. El séptimo día era el sábado. Entonces Dios reposó en el séptimo día. Asimismo, el cuerpo de Cristo reposó todo el sábado. Recordemos que Él reposó todo el sábado en la tumba de José de Arimatea. Estas son las palabras del Génesis, cuando Dios terminó toda su obra creadora. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. O sea, Dios reposó.
como el cuerpo de Cristo, él reposó, todo el sábado reposó en la tumba de José de Arimatea. Ahora, cuando el Señor Jesús entregó el Espíritu al Padre, lo entregó en la cruz. Recordemos la palabra que él encomendó al Padre, le entregó al Padre. Recordemos que él lo dijo en tono de triunfo: consumado es, consumado es, dando a entender que su obra también había terminado esa obra sustitutiva. Por eso, en esa sumisión, dijo esas últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué quiso decir? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso quiso decir. He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, él lo hizo todo, como el Padre lo mandó. Y como el Padre lo dijo, el Señor lo hizo. El Señor lo hizo en su totalidad. Ahora él dijo: ya hice esta obra, ya puedo entrar en tu reposo, ya puedo entrar en el descanso, en el reposo. Y de esa manera pone ese punto final a la trágica historia de esa creación perdida, de lo que perdió. Él le puso punto final. Punto final. Por eso la salvación es un hecho consumado. Todo lo que pasó en la cruz, hermano. No hay otro sacrificio que pueda sustituir ese. Es el único sacrificio que le trajo al Padre satisfacción. El único, hermano. El único. Por eso a la salvación no se le puede añadir ni se le puede quitar. Ya fue hecho. Ya fue hecho. Por eso debemos entender y valorar esto. ¿Por qué Dios nos habla así? Para que entendamos, para que profundicemos, para que valoremos todo lo que Cristo hizo en esa cruz. Para que nosotros, mis hermanos, nos consagremos a Dios. Para que nosotros, como hijos, nos entreguemos a Dios. Y no volvamos a lo viejo, y no volvamos, mis hermanos, a lo malo. Entonces vemos como el Señor ahí en ese día sábado reposa, su cuerpo reposó en la tumba de José de Arimatea. Ahora vemos lo que sigue más adelante. Ahora podemos entender, ahora podemos valorar, como reseña Lucas 24:1-12, lo que sucedió aquella gloriosa mañana del domingo de resurrección. ¿Qué sucedió? Los judíos comenzaban una nueva semana en su rutinario calendario, lo normal, la normalidad, la nueva semana. Los judíos comenzaban una semana normal. Pero para Dios y nosotros comenzaba la segunda y nueva creación. Con la resurrección de Cristo que comenzó la segunda y nueva creación. El apóstol Pablo dijo que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, ¿no era Cristo Hijo de Dios antes? ¿Por qué dice Pablo que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos? Ahora, el Señor como el Hijo del Hombre, como sustituto del hombre, fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección. Los hombres en Adán no podían ser llamados hijos de Dios. En Adán no podíamos ser llamados hijos de Dios, porque el pecado nos separó del Padre. Y el pecado nos sumió en los delitos y pecados que habla Efesios. En Adán estábamos muertos espiritualmente. Y Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Por lo tanto, Dios tenía que obrar una resurrección por medio de Jesucristo.
Al resucitar Él, nosotros resucitamos también en el sentido espiritual. En esa nueva vida, en esa nueva creación. El día que Cristo resucitó como representante de quién está, ¿a quién está representando Cristo? Al hombre, a nosotros. A nosotros. O sea que ahí vemos cómo el Señor Jesucristo se viene a convertir en el segundo Adán. Ahí vemos cómo el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Y lo que se perdió en el primer Adán, en el segundo Adán, que es Cristo, se recupera. Se recupera. En la segunda creación se recupera. Se restaura. Por esta razón que se llama el Hijo de Dios. Por la resurrección de entre los muertos. Desde la resurrección, a todos los nacidos de nuevo, a todos los nacidos de nuevo, ¿qué recibimos nosotros en Cristo? Un nuevo nacimiento. Por eso, al creer en Cristo, recibimos un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento, Dios nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Recibimos una autoridad de parte del Señor Jesucristo. Por medio de Cristo recibimos la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces no se le puede llamar hijo de Dios al que no ha sido engendrado por Dios. Se le llama hijo de Dios al que ha sido engendrado por Dios y al que ha nacido de nuevo. Al que ha nacido de nuevo, hermano. Porque a todos los que creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese derecho se recibe cuando se cree, cuando se recibe, cuando, mis hermanos, nos sujetamos al plan divino. Y nos sujetamos a Dios y a su palabra. A Cristo y a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Nuevo Testamento es muy enfático y enfatiza mucho en lo que es la enseñanza, de la nueva creación. Cuando comenzó con la resurrección de Jesucristo, cuando comenzó a través de ese día glorioso, ese día de resurrección, ese primer día de la semana, donde, mis hermanos, sucedió lo más grande para el hombre redimido, el hombre salvado, y es que Cristo se levantó entre los muertos, lo más glorioso, triunfante sobre el diablo, triunfante sobre la muerte. Así se levantó Jesucristo, aleluya, para darnos la identidad, lo que se había perdido, para restaurar lo que se había perdido. Entonces ahí vemos eso, mis hermanos. Más la Escritura me enseña que el nacer de nuevo, resucitamos juntamente con Él. Al nacer de nuevo, ¿qué? Resucitamos juntamente con Él. Y nuestra vida está en Cristo. También nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vean lo tremendo, hermano. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora volvamos a la analogía de la primera creación. Volvamos a esa analogía, mis hermanos, entre la primera creación y la nueva, que es en Cristo Jesús. Podemos ver en el Génesis, en el primer día de la semana, domingo. Lo primero que Dios creó en el Génesis, el día domingo, fue la luz. El primer día, ¿qué hizo Dios? Dios hizo la luz, creó la luz. De la misma forma, cuando Dios hizo todas las cosas nuevas, el domingo de la resurrección, frente a la tumba, ¿sí?, de su amado Hijo, ¿qué dijo? Sea la luz. Sea la luz. Eso fue lo que dijo allá.
frente a la tumba de su amado Hijo. Sea la luz, como lo dijo en la primera creación, sea la luz. ¿Y Cristo qué es? Cristo es la luz del mundo. ¿Qué es Cristo? La luz del mundo. Y la luz del mundo, Cristo se levantó resplandeciente del sepulcro, quitando la muerte y sacando a la luz la vida y la inmortalidad. Así comenzó, mi hermano, históricamente, gloriosamente, la segunda y nueva creación. Nota lo que dice, Él quitó la muerte. Y al quitar la muerte, quita la maldición que cayó sobre la primera creación. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Qué tremendo, hermano. El Padre dice, sea la luz. Cristo, mi hermano, se levanta, aleluya. Poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo resucita al Señor. Lo levanta entre los muertos. Sea la luz. Cristo, la luz de los hombres. Aleluya. Entonces vemos la bendición. Esa bendición que comenzó en la nueva creación. Lo que se traduce en español como sacó a la luz, en griego es el verbo fotizo o potizo, que significa resplandecer, dar luz, iluminar, alumbrar. La luz de la nueva vida y la iluminación de la segunda creación comenzaron con el resplandor. Escuche bien, ¿con qué empezó? Con el resplandor que emanó del cuerpo glorificado de Cristo, de ese Cristo resucitado. Fíjese cómo lo citó Pablo en 2 Corintios 4:6. Dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz. Fíjese bien, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, como pasó en la primera creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que pasó en la segunda creación. O sea, el vocablo, iluminación, la primera palabra griega, potizo, que se emplea en este texto, en lo que hemos citado. Entonces, mis hermanos, la nueva creación comenzó con la resurrección de Cristo. Miren lo glorioso que Él haya resucitado. Que empezó una nueva creación con la resurrección de Cristo. Eso no solamente que resucitó y que después se le apareció a los apóstoles y que después le apareció a 500 personas y después dio instrucción y después ascendió al cielo. No solamente estaban mis hermanos pasando eso, había algo profundo, glorioso. Se daba inicio a la segunda creación, a la nueva creación. Todas las cosas nuevas que empezaron ahí, mis hermanos. Entonces, para que lo recordemos, la nueva creación comenzó con la resurrección de Cristo. Fíjese cómo lo dice la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios? Dice, rico en misericordia. Si algo de Dios abunda, rico es en misericordia. Dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos? Aun estando nosotros muertos en pecados, nuestra condición en la creación adánica, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó, la segunda creación. Decimos resurrección. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, nueva creación, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No sé si lo estás entendiendo.
Todo lo que hemos recibido, hermano, por medio de Jesucristo. Todo lo que Él ha hecho por nosotros, mis hermanos, para resucitarnos, para levantarnos, para hacer las cosas nuevas. Todo lo que Él vino a hacer, lo vino a hacer nuevo. Por eso las epístolas son muy gloriosas, hermano, muy maravillosas, porque revela mucho acerca de lo que es la vida en Cristo, acerca de lo que fue esa resurrección y acerca del beneficio que nos ha traído, la bendición que nos ha traído a nosotros. Fíjense como también lo cita ahí, en Colosenses 3. Porque somos sepultados juntamente, dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, creación nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Así también lo seremos en la resurrección. Aleluya. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Dios. Está escondida con Cristo en Dios. Dito sea el nombre del Señor. Ahora vemos la primera creación. ¿Qué Dios dijo en la primera creación? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Recordemos que Dios desaprobó la soledad del hombre. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora en la segunda creación, en la segunda y nueva creación, a través del Hijo, ¿qué pasa ahí? Mire lo que dice. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mucho fruto. Por eso nosotros somos el resultado de su aflicción, o sea, el fruto de su aflicción somos nosotros sus hijos. O sea, Él no quedó solo. Él no quedó solo, el Señor. Nosotros somos el fruto, o sea, el resultado de lo que pasó a través de lo que Él hizo en esa cruz, mis hermanos. Vea que en el principio Dios no quería que Adán estuviera solo. Dios no quería eso. Tampoco quería que el Señor Jesús estuviera solo. O sea, el segundo Adán quedara solo. Por eso el Señor le levantó una amada, que es la iglesia. Una amada, que es la iglesia. Ahora Dios espera que esa amada sea esa ayuda idónea. Esa idónea, la idónea de Cristo, esa ayuda idónea. Ahora, en el primer Adán, Dios tenía el propósito de dar multiplicación al hombre, de multiplicar la raza humana, la especie humana. Por eso le ordenó a este que se fructificara. Por eso dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese fue el mandamiento. Para que el hombre se multiplicara. Para que el hombre se multiplicara, ¿qué tenía que hacer Dios? Crear a la mujer. Y creó a la mujer. Ahora, si Adán se hubiera quedado solo, el propósito de la creación se habría detenido, se habría estancado. No hubiese ocurrido lo que conocemos hoy como procreación. Si Dios no hubiese creado a la mujer. Por eso la mujer es algo bendito, es una creación bendita, algo que Dios hizo en su propósito. Por eso Dios hace a la mujer coheredera de la gracia de la vida. Por eso vemos que el Señor hace eso, hermano. Ahora, ¿cómo el Señor, la segunda creación, le levanta a la iglesia, la amada, la esposa del Cordero, que es la iglesia? Y a través de la iglesia nacen los hijos de Dios.
Los hijos nacen, se multiplican. Se multiplican porque así Dios lo dispuso. Así Dios lo dispuso, mi hermano. Por eso el grano de trigo no quedaría solo, sino que llevaría mucho fruto. ¿Llevaría qué? Mucho fruto. Entonces tenía que morir para llevar mucho fruto. Llevar muchos hijos a la gloria. Llevar muchos hijos a la gloria. Convenía. Convenía que perfeccionase con aflicción al autor de la salvación de ellos. Convenía, era necesario. Era necesario. Entonces, el Señor Jesús gustó la muerte por todos, por todos, por todos, por todos nosotros. Vemos en el Génesis cómo el Señor dice ahí, la narración, dice, entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó sus costillas, cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Eso sucedió en la primera creación. Entonces, para Dios crear a la mujer, durmió profundamente Adán. Para crear a la iglesia, esposa del Cordero, también sometió a Jesús al sueño de la muerte. Miremos ahora. Miremoslo. En la palabra, en el Evangelio de Juan. Dice ahí, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y así mismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, o sea dormido, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Recordemos eso, que cuando le mete la lanza al soldado en el costado, de ahí salió sangre y agua. En la primera creación, Dios, ¿qué le abrió a Adán? El costado, y de ahí sacó la costilla, ¿de acuerdo? De ahí sacó la costilla del costado, mientras éste dormía. Ahora, mientras que el Señor dormía, la segunda creación, así mismo también, cuando el Señor estaba dormido, fue abierto su costado, fue abierto, y salió sangre y agua. Ahora, los que saben de un parto, los que saben de esto, los que han presenciado un parto, ven en ese acto de nacimiento, que ven que fluye dos elementos, la sangre y el agua. La iglesia nació del costado de Cristo. ¿De dónde nacimos? Del costado de Cristo, porque Él nos parió, mis hermanos, de su costado, de ahí nació. De ahí Dios sacó la iglesia, del costado de Cristo. La Biblia, por eso la palabra nos enseña que en la sangre está la vida. Y por la sangre de Cristo hemos recibido la vida de Dios. Y somos justificados por la sangre de Cristo. El agua nos habla de nuestra santificación o purificación en Cristo. Nos habla también de nuestra regeneración por el lavamiento que recibimos, mis hermanos. Nos salvó, como lo dice ahí, nos salvó, no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración, o sea, la nueva creación, que trajo regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces son verdades, hermano, gloriosas, verdades poderosas, que están ahí en el Evangelio. Los hechos contundentes del Dios poderoso en Cristo Jesús. Por eso no podemos nosotros despreciar lo que es la sangre de Cristo, ni despreciar al autor de la salvación, ni andar pisoteando la sangre de Cristo, como hacen por ahí muchos. Porque esa sangre representa, hermano, ¿cuánto representa esa sangre? La vida. La vida. Que Él nos vino a dar vida. Algo sobrenatural pasó en ese momento, hermano, cuando salió esa sangre y esa agua de su costado. De ahí nace la iglesia. De ahí nace la iglesia. ¿Por qué Pablo compara la relación matrimonial con la que tiene que estar entre Cristo y la iglesia? Cuando Pablo dijo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, vea el propósito, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia fue creada por Cristo, salió de Cristo. La iglesia, hermano, no es un invento del hombre. La iglesia fue creada en Cristo Jesús. Fue creada en Él, salió de Él. Salió de Él. Fue la voluntad de Dios que saliera de Cristo, saliera de Cristo. O sea, nosotros salimos de Cristo, mis hermanos, del costado, aleluya. De ahí nos sacó el Padre, del costado de Cristo, de aquel que se entregó, de aquel que lo dio todo. De ese costado abierto del Hijo de Dios, de ahí donde brotó el agua y la sangre. De ahí salió justicia, de ahí salió justificación, de ahí salió la justificación por la sangre, la justificación, la regeneración, el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, cosas gloriosas, el Dios poderoso ha manifestado a través de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, dejémoslo hasta ahí y seguiremos la próxima semana con el estudio de la palabra de Dios. Que el Dios del cielo les continúe bendiciendo, que el Dios del cielo les continúe añadiendo más de lo que es el conocimiento de Cristo, la revelación y todo lo que implica los hechos de Cristo y los logros de Cristo. Gracias, Padre, te doy. Bendice a tu pueblo, guarda a tu pueblo, proteja a tus hijos, a tus hijas, Señor, y presérvalos para el propósito tuyo, Señor, porque somos tu pueblo y somos tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a estar adheridos al que le pertenecemos, que es a Cristo Jesús. Dios los bendiga a todos.